Cuenta la leyenda que cuando Vicente Fox triunfó en los comicios presidenciales de México, un gran dirigente socialdemócrata español lo visitó en su casa de campo. Después de conversar un rato sobre la victoria electoral, el visitante comenzó a formularle preguntas puntuales, concretas a Fox sobre las medidas que tomaría, hasta que el nuevo presidente mexicano lo cortó y le dijo: yo no sé nada de todos esos temas que me preguntas. Para eso me rodeo de ministros que saben y que son los que realmente van a gobernar. Yo ya hice mi trabajo, que es llegar hasta acá, que es esta campaña ganadora que nos trajo hasta acá. Quienes conocen en profundidad a Daniel Scioli aseguran que el candidato del Frente para la Victoria se parece un poco a Fox. Y uno podría agregar también un poquito a Menem. En la intimidad Daniel no tiene grandes respuestas. Y de hecho su principal trabajo siempre ha estado más cerca del marketing que de la gestión. Lo suyo es, como buen deportista, llegar a la meta. Del resto, veremos, se ocupará el gabinete. Es inquietante esta característica, pero a quienes más los pone nerviosos es paradójicamente a sus actuales socios de la Casa Rosada. Eso y el hecho de que su entronización podría significar la tumba del gran camelo oficial. Daniel Scioli, para bien o para mal, se transformó en el hecho maldito del país kirchnerista. Tiene, para empezar, la misma agenda económica que los principales opositores. Sin el amo de Villa Lañata, el cristianismo ya hubiera perdido en las primarias y hoy se estaría preparando para abandonar el poder con los dientes apretados y la cabeza gacha, sabiendo que los jueces no dejarán dormir a su histriónica emperadora ni a sus millonarios centuriones, y que la corporación justicialista no les perdonará haber conducido a sus poderosos caciques directamente al abismo. La última encuesta de Poliarquía demuestra que solo el 13% de la población ha comprado el dogma completo de Cristina y Kicillof. El resto de los votantes del Frente para la Victoria son peronistas o ciudadanos deseosos de algún tipo de cambio. Si sumamos a los disconformes del resto del arco político, el desafío al dogma cristinista es contundente y demoledor. Es que ese dogma viola escandalosamente la realidad, y esta al final siempre se impone. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. El kirchnerismo, como maquinaria psicopática, logró obturar discusiones fundamentales para nuestro país. Es curioso cómo un movimiento autoritario y golpeador, que se ha burlado de las minorías de manera sistemática, mantiene a la vez un discurso de superficie, que hace juego con ese nuevo fascismo cool y verbal, que es la doctrina de lo políticamente correcto. Con la cantinela de un apolillado antiimperialismo y un discurso progre, solo un discurso progre, el kirchnerismo logró garantizarse un escudo para recaudar y a la vez para impedir discusiones fundamentales. Si alguien decía que había trazo cambiario, era tachado de devaluacionista. Si alguien decía que debían levantar el cepo, era un maldito neoliberal. Si alguien se atrevía a explicar que resultaba conveniente una política de acercamiento con Estados Unidos y la Unión Europea, se los indicaba como cipayo. Si alguien osaba decir que se debía llevar a cabo un acuerdo con los fondos buitres, era un perverso empleado de ellos. Y si alguien señalaba que debía haber un programa antiinflacionario, era un menemista de los 90. Todas estas psicopateadas fueron muy efectivas porque jugaron con los pueriles prejuicios acendrados en el corazón de cierto medio pelo argentino, que es nacionalista de pico, que practica la pereza mental, que desea tener mucha plata y a la vez desprecia a los empresarios, que no atreviéndose a ser socialista, es anticapitalista feroz. En el medio, entre una y otra cosa, solo queda este populismo prebendario y decadente, que parece representar el paladar de algunos sectores. Scioli envía a Blecher, Bain, Urtubey, Kloss y muchos más a decirnos que la inversión extranjera es imprescindible, que debemos bajar la inflación, que hay que levantar el cepo, que no se puede sino arreglar con los holdouts y que debemos resetear nuestra relación con Europa y los Estados Unidos. No está diciendo otra cosa de lo que piensan los equipos de Macri y de Massa.
Pero no se trata de una opción ideológica, sino de sentido común que dicta la necesidad y la urgencia. Scioli demuestra solo realismo, y ese solo gesto ayuda a desarmar el relato blindado y delirante que durante estos años se intentó digitar desde el poder. Macri y Massa desde afuera y Scioli desde adentro acaban con esa suspensión de la incredulidad que produjo el kirchnerismo en tanto metarreligión, desde sus púlpitos y cadenas nacionales, con sus cifras adulteradas, sus anécdotas mentirosas y sus increíbles anatemas y extorsiones emocionales, que pretendían hacernos creer que vivíamos en el paraíso y que a veces lograban tristemente corrernos con la vaina. Scioli, Macri y Massa no son lo mismo, pero representan un nuevo consenso de realidad. Y se intuye que, más allá de quien gane, se pondrá en funciones un nuevo relato en la Argentina, insisto, no por el dictado de la ideología, sino por imposición de la verdad más cruda. Este es el verdadero drama de Cristina Kirchner. La angustia que se filtra en sus discursos y a través de sus soldados, para quienes Scioli es un paraguas frente a la intemperie política, laboral y judicial, pero a la vez un problema de fondo con quien deberán guerrear a muerte si ganan las elecciones. Porque independientemente de la voluntad que Scioli pueda demostrar para mantener las distancias y eludir el doble comando, él en sí mismo representa, encarna, lo contrario de lo que predica en estas horas de campaña, cuando no quiere enojar a Cristina, pero se le escapan a cada rato por los poros las profundas objeciones que tiene contra ella. Sea un nuevo Fox, que delega a sus ministros la acción concreta, o incluso gobernando férreamente desde el sillón de Rivadavia, Scioli es igualmente un dolor de cabeza para la patrona de Balcarce 50. El solo hecho de que Cristina haya tenido que poner su sagrado proyecto en manos de un hijo directo de Menem constituye una derrota cultural y el fin de su película de ficción. En cuanto a ese escenario electoral, después de las encuestas de fin de semana se va instalando en dirigentes y periodistas la sensación de que Scioli ya ganó. Pero las matemáticas dicen lo contrario, y la esperada movilidad del voto de la última semana pone en tela de juicio esa seguridad. Hay enorme preocupación en el oficialismo por una pequeña merma que sufrió Scioli en los últimos días, porque el llamado voto útil está cambiando la conformación del mercado opositor. Estamos hablando de un puntito más y un puntito menos, pero la cosa está tan finita y ajustada que esos puntos de más o de menos definen los comicios. Es por eso que todos son muy conservadores. Parece un partido disputado y aburrido, donde el que se equivoca pierde, donde todos apuestan a una pelota salvadora en tiempo de descuento. De esta manera resultó impactante y a la vez muy sintomático que la jugada más espectacular de la campaña política no la haya provocado ningún candidato, sino un modesto director de cine, que con un mensaje en Twitter revolucionó las redes y movió la rueda. Me refiero a Juan José Campanella, que explicó como nadie la necesidad de la hora, el voto útil para que la corporación justicialista no pueda sucederse a sí misma una vez más. Se puede decir a esta altura que tanto Scioli como Macri fracasaron en sus propios vaticinios. Scioli creyó que después de las primarias todo sería un paseo, un desfile, que recogería con una aspiradora los votos independientes. Cristina no se lo permitió. Macri, por su parte, creyó que lograría polarizar la elección. Massa no se lo permitió. En este punto hay mucha confusión. Los expertos aportan dos datos. Massa está lejos de ganar y por lo tanto votarlo el 25 significaría mermar las chances de que haya balotaje, puesto que solo el Frente Cambiemos está en condiciones de entrar en segunda vuelta. A la vez, esos mismos expertos aseguran que si Massa ganara, es probable que tuviera más chances que nadie de vencer a Scioli en segunda vuelta. El voto útil está enfrentado con el voto testimonial. Uno busca dar pragmática batalla contra la nueva oligarquía peronista, que se dispone a un nuevo cambio de piel, a un nuevo turno. El otro voto se contenta con una adscripción ideológica y personal. Ambas opciones son legítimas y respetables, pero solo una de ellas
puede cambiar el curso de la historia. Existe en paralelo otra discusión y es alrededor del llamado peronismo disidente. Se lo acusa a Macri de liderar una fuerza antiperonista y haber rechazado a esos socios como si fuera posible hablar hoy con las categorías de 1955. Él responde que con un frente antikirchnerista, un poco a la manera de la Alianza, ya hubiera quedado consagrado Daniel Scioli, y lo demuestra con la experiencia histórica y con las aritméticas. Está empíricamente comprobado que un frente de todos contra alguien está destinado al fracaso. Pero la respuesta no me parece suficientemente profunda. Será difícil arreglar la economía maltrecha y peligrosa que deja Cristina, pero aún esa cuestión resultará más fácil de arreglar que el sistema político argentino, que es la verdadera tragedia de fondo. Se puede arreglar la economía para que todo siga más o menos como siempre, pero no para que la Argentina despegue, se vuelva moderna y democrática. Esto último solo se conseguirá si una fuerza alternativa al peronismo, pero que a la vez cautive a los sectores más republicanos del gran partido de Perón, logre vencer y gobernar con efectividad hasta el último día. Si eso se produjera, tal como alguna vez lo señaló José Manuel de la Sota, el peronismo podría entonces depurarse y convertirse en un partido político y dialoguista. Quedaría conformado un bipartidismo razonable que perdimos en el 2001 y una república moderna que perdimos en 1989. Hasta que ese círculo virtuoso no se ponga en movimiento, seguiremos pataleando en el barro. Se está escuchando de nuevo que los kirchneristas no son el peronismo. Viejo truco para mantenerse en el poder y no hacerse cargo de estos años. Luego que quien quiere optar por una fuerza no peronista es Gorila, vieja psicopateada que huele a naftalina pura. Esos pícaros tienen esta teoría: si usted tiene un partido político, señor, y quiere ganar, tiene que mimetizarse con los peronistas buenos para combatir a los malos. Se puede arreglar la economía, se pueden vencer en las urnas. Mire, amigo oyente, se puede incluso cambiar el consenso de realidad y crear un nuevo relato, como seguramente haría el propio Scioli si llegara a ponerse la banda presidencial. Pero nada de todo eso, que es bastante, arreglará lo esencial, que es el sistema político, única forma de retornar a los ideales de un país normal. Con dos partidos representativos y democráticos y una alternancia asegurada, hay políticas de Estado permanentes y hay control republicano. Se terminan, por lo tanto, los nepotismos, el copamiento militante del Estado, el uso arbitrario de las cadenas, de los fondos y de las reservas, el jubileo de la emisión inflacionaria, los feudos autocráticos y tantas otras lacras de los gobiernos autoritarios y corruptos. Pero sobre todo se termina esa vergonzosa democracia renga de un solo partido que tantos problemas trajo a la patria. Es una democracia renga que trajo muchos problemas a la patria, donde, como dijo hace poco el polémico ensayista Fernando Iglesias, una fuerza hegemónica y total saquea al Estado cuando gana y organiza saqueos cuando pierde.